Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. La Iglesia de Cristo presenta su programa Hablando conforme a la palabra de Dios. Un programa dirigido para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por todo el mundo y fortalecer la vida de todos los cristianos que nos escuchan. Te invitamos a que junto a tu familia escuches al predicador de turno, quien se ha preparado para poder llevar el mensaje de Dios para ti. Y a continuación quedamos con el predicador de este momento. Les invito a abrir el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Habacuc, capítulo 3, versos 17 al 19. Habacuc está en la página 1168, antes de Sofonías, en el Antiguo Testamento. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. A través de este vocabulario tan poético y precioso, el profeta manifiesta su confianza, su esperanza en la providencia de parte de Dios. El profeta sabía de que su nación, el pueblo israelita, estaba viviendo tiempos muy difíciles, muy peligrosos, inestables en lo político, inestable en todo sentido. Son 3 capítulos donde Habacuc demuestra precisamente esa ansiedad que él tenía. Pero en esta porción que acabamos de leer, miramos un Habacuc optimista, un Habacuc confiado, un Habacuc que tenía la esperanza y la certeza en que de Dios habría de llegar la solución a los problemas de su nación. La carta a los Filipenses, pasando al Nuevo Testamento, tiene un total de 4 capítulos y 104 versículos. Es una carta corta, pero que demuestra la estrecha relación entre esta iglesia y el apóstol Pablo. Acordémonos de que Pablo, en su segundo viaje misionero, había llegado a la región de Macedonia, a esta ciudad de Filipos y Tesalónica, para predicar el evangelio y establecer la iglesia en esas 2 ciudades. Permanece allí en Filipos, estableciendo la iglesia, bautizando al carcelero y a su familia, bautizando a Lidia, la vendedora de púrpura. Allí cae preso. Al día siguiente lo liberan y continúa su gira misionera. En estos 4 capítulos, el apóstol Pablo demuestra en su contenido un rico material que alimenta nuestra mente y nuestra alma. Pueden haber en nuestra vida momentos de desasosiego como los que tenía Habacuc. Pueden haber en nuestra vida momentos desagradables, momentos de asfixia emocional, asfixia espiritual, congoja, tribulación. Yo no sé entre el público cuántos estarán con un ánimo así. ¿Cuántos estarán entre el público con la mente turbada? ¿Algún pariente enfermo? ¿Problemas económicos? ¿Desempleo?
incertidumbre del mañana, cómo se va a enfrentar a estos últimos días del mes, cómo se va a enfrentar a los primeros días del mes entrante. Situaciones que no dejan de apretar emocionalmente a cualquier persona. Pablo comprende eso. Esta carta fue escrita desde la cárcel. Estando él preso, escribe la carta a los filipenses, la carta a los efesios, la carta a Timoteo, primera y segunda carta, tras las rejas, este siervo de Dios. Y en ninguna de esas cartas Pablo se queja de su situación. Pablo manifiesta su confianza. Él confía y confiesa la plena certidumbre que él tiene en la providencia divina. Y quiero que usted y yo podamos salir de esta reunión con un mayor grado de confianza, con un mayor grado de certidumbre en lo que Dios ha provisto para nosotros. Vean ustedes el capítulo 2, verso 27 de esta carta. En el verso 27 el apóstol Pablo escribe: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Era un triángulo de tristeza. La iglesia en Filipos estaba triste porque Pablo estaba preso y Epafrodito cae enfermo. Epafrodito está preocupado por su enfermedad y porque sabe que la iglesia en Filipos está preocupada por él, y porque Pablo está preocupado por él. Pablo está preocupado por la situación de Epafrodito y por la situación de la iglesia en Filipos, tristeza sobre tristeza en cada uno de ellos. Pero en medio de esa tristeza, en medio de esa preocupación, el apóstol Pablo hace una confesión: Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Dios tuvo misericordia de Epafrodito, tuvo misericordia de la iglesia en Filipos, tuvo misericordia del mismo apóstol Pablo, sanando a Epafrodito, dándole tranquilidad a la iglesia en Filipos, dando tranquilidad al apóstol Pablo, quitándole la tristeza que en él había. ¿Sabe usted? En medio de nuestros problemas de salud, problemas económicos, problemas de cualquier índole, hermanos y hermanas, no se olvide de la misericordia de Dios. No se olvide. Puede que estemos con el agua hasta el cuello, como se dice popularmente. Puede que usted esté en un túnel oscuro, en donde según usted no hay dónde salir, no hay luz por ningún lado. Pero aún así, no pierda su mirada en la misericordia de Dios. Dios es, hermanos, infinitamente misericordioso. Habacuc lo reconoce. Habacuc sabía de que aunque no hubiera ganado, aunque hubiera sequía, aunque no hubieran frutos, de todas maneras yo me gozaré en Jehová mi Dios. Yo sé de que Dios suplirá. Es el mensaje de Habacuc, que es lo que acabamos de leer. Y Pablo reconoce la manifestación de la mano misericordiosa de Dios. Cuando uno piensa en esto, hermanos y amigos, uno no da chance a las quejas, no da chance a los lamentos, no da chance a protestas, no da chance a blasfemar contra Dios. No hay espacio para ese proceder negativo. El apóstol fue socorrido por nuestro bendito Señor. Epafrodito fue socorrido por nuestro bendito Señor. En ellos se manifestó la misericordia de Dios. Aquellos que han leído el Antiguo Testamento se acuerdan de cómo Dios también manifestó su misericordia, proveyendo al pueblo judío el maná, proveyendo al pueblo judío agua en el desierto, sombra bajo un inclemente sol. El calzado de los judíos no se acabó en la jornada que hicieron en sus caminatas rumbo a la tierra prometida. Dios siempre proveía lo que el pueblo judío necesitaba en su caminar. Y Habacuc lo reconoce.
¿Se acuerdan ustedes del caso de Elías? Ustedes pueden leer Primera de Reyes capítulo 17, no lo vamos a leer aquí, léalo en casa. Y en el capítulo 17 usted va a notar, Primera de Reyes, va a notar cómo Dios proveyó el alimento de manera sobrenatural, nada común, a Elías. ¿Qué ocupó Dios para dar el alimento a Elías? ¿Quién se acuerda? Cuervos. Cuervos. Llegaron cuervos. ¿Qué clase de meseros? ¿Verdad? ¿Qué clase de meseros? Llegaron cuervos y le sirvieron la carne. Allá después aparece un ser celestial. Elías está dormido. Lo despierta, levántate, come, le dice. Te espera una larga jornada. ¿Tenía Elías de dónde su hermano para comer? No, no tenía. Pero Dios fue su gran proveedor. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo tomemos conciencia esta mañana. Hermanos y hermanas, Dios desea que usted y yo tengamos confianza en Él porque Él es nuestro proveedor. ¿Lo cree usted? Le voy a contar un caso. Hace unos 35, 38 años atrás, yo estuve preso. Tuve un accidente, se me atravesó un ebrio, no lo pude evitar y caí preso. Estuve como unos 10 días, creo, detenido, en un comando aquí por donde está ahora el Instituto Bíblico Nicaragüense. Y frente al comando había una serie de vecinos, y entre ellos una señora que ahí me di cuenta que era miembro de la iglesia en Ducualí. Y llega allí al comando. Hermano Pedro, me dice, bendito sea Dios que cayó preso, me dice. Gracias a Dios, hermano, que cayó aquí, me dice, aquí frente a mi casa, porque yo podré servirle, me dice. Y hermanos, en todo el tiempo que yo estuve allí detenido, esa hermana me llevaba los 3 tiempos de comida: desayuno, almuerzo y cena. Y como a las 10 de la mañana me llevaba refrigerio. Mejor que un hotel, hermanos. Y hermanos, los que me cuidaban ahí, los que cuidaban el presidio, ¿verdad? Llegaban a mediodía y me decían, compañero, ¿no tiene algo ahí que comparta? Sí, hombre, tome. Yo estaba lleno de tanta comida, hermano. Le regalaba banano, le regalaba sandía, le regalaba mandarina. Ya padecía yo el mayoreo. A todo el mundo regalándole. En todo ese tiempo, hermanos. Y mire, yo no había gastado ni un tan solo centavo, ni le había dicho a mi esposa, por favor, tráeme tal cosa. Nada. Absolutamente nada. Y aparecía, aparte de esa señora que vivía frente a ese comando, habían miembros de la iglesia, de diferentes congregaciones, que llegaban a donde yo estaba detenido, llevándome bananos, naranjas, llevándome barco. Y me decían los de adentro, hey, hermano, ahí le viene barco. Llega barco, decía. Y miren, hermanos, yo pude ver lo que dice aquí el pasaje. Dios es nuestro gran proveedor. Comprobadísimo, hermanos. Comprobadísimo. Yo le comentaba a mi esposa, y no es la primera vez que hago público esta experiencia que tuve, de cómo Dios demostró su providencia hacia su siervo, hermanos. Y no solamente hacia mí lo ha hecho. ¿Cuántos de ustedes han recibido manifestación de la providencia divina? Levante su mano. ¿De veras? Todas esas manos en alto demuestran de que Dios sí es un gran proveedor para todos nosotros, hermanos. De donde menos se espera, usted puede estar sin trabajo, usted no tiene ni un centavo, usted no tiene nada para una emergencia. Y usted se queda, hermano, con la boca abierta de cómo usted pasó ese día. De repente, alguien le regaló una olla de sopa de mondongo. Y usted no tenía ni idea que iba a tomar sopa de mondongo. Y le llegó sopa de mondongo. ¿No es así como Dios bendice?
Dios tiene muchas maneras y Dios se reserva el derecho, hermanos, para poder proveernos lo que Él sabe que nosotros necesitamos. Vean ustedes lo que dice el capítulo 4, versículo 13 de esta carta, Filipenses. Dice, breve, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de ustedes no se saben de memoria este pasaje? ¿Cuántos de ustedes se lo saben? Hermanos, esto es una dinamita. Esto es una dinamita para los pesimistas. Es una dinamita para los hermanos que dudan, para los hermanos que están angustiados, para los hermanos que tienen pensamientos negativos, para los hermanos que creen que su problema no tiene una solución, para aquellos que creen que no hay ninguna respuesta. Filipenses 4:3, hermanos, era para el apóstol Pablo algo superior a Neurobión. ¿Usted conoce Neurobión? Mucha gente se inyecta Neurobión, ¿verdad? Pero aquí tiene usted Neurobión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted se lo repite, hermanos. Y esto no es magia. Esto no es magia. Usted se lo repite y forma parte de su vida. Y en los momentos difíciles de esta vida, en todo momento, usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo dijo Pablo tras las rejas. Lo dijo Pablo estando ante su verdugo. Lo dijo Pablo en naufragios. Lo dijo Pablo cuando fue apedrado en Listra. Lo dijo Pablo cuando su vida corría peligro en Derbe y en Iconio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios, hermanos, es fuente de fortaleza para todos aquellos que tienen confianza en Él. Confiar en Dios, hermanos, confiar en Dios es elemento primordial para que Él nos ampare y nos socorra. Estamos en una época de incredulidad, pero esta época de incredulidad no es la única, ni es la primera, ni será la última. En la Edad Media, en la época del Renacimiento con la Revolución Francesa, allá en Europa, hubo una época de razonamiento, y el raciocinio era lo que imperaba. Y este tipo de temas eran absurdos para muchas de aquellas personas. Pero miren, hermanos, la gente que en aquel tiempo supo confiar y depender de Dios, pudo experimentar lluvia de bendiciones en medio de los momentos críticos. Lo mismo pasa con usted, lo mismo puede pasar también con usted, lo mismo puede pasar conmigo, con todos nosotros puede pasar igual, si nosotros confiamos plenamente en Él. Si atendemos ese mensaje del Evangelio de Jesucristo, en donde se nos inspira y se nos llama a creer, a confiar. Me acuerdo en este momento cuando dice Jesucristo, si crees, se puede. Porque para el que cree, todo le es posible. En una época de incredulidad, en una época de duda. Imagínense ustedes cuánta gente duda ahora que los de la NASA se dice que descubrieron otro sistema solar con 7 planetas más parecidos al de la Tierra. Y que están investigando para ver si dentro de unos años confirman o no de que hay vida. Y ya viene la gente y comienza a preguntar, ¿y si hay vida? ¿Serán como nosotros? ¿Habrá llegado un Mesías allá? ¿Dónde queda la Biblia si realmente hay vida en aquellos lados? Y comienza la mente a ser invadida por pensamientos pesimistas, pensamientos de duda, de incredulidad, y deja la mente en zozobra. Pero si usted y yo hacemos nuestra esta veracidad bíblica de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, seremos cristianos inconmovibles. Y podremos superar 1 y 1000 dificultades que la vida nos presenta, porque siempre la vida trae dificultades, siempre la vida trae pruebas, algunas veces sencillas, pero otras veces muy complejas. Y para esto, ¿quién hará posible? ¿Quién hará posible el enfrentarse a esas dificultades complejas? Solo Dios, ¿no es cierto? Solo Dios, como lo dice Romanos capítulo 8. Dios, hermanos, da esa fortaleza. Pero algo más, mire Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El encarcelamiento que sufrió Pablo no le debilitó su fe con respecto a las promesas eternas de parte de Dios. Pablo sabía de que este Dios proveedor, que le había dado lo necesario a través de la iglesia en Filipos, es el mismo Dios que estaba proveyéndole aún algo superior si él llegara a abandonar el cuerpo. Yo prosigo a la meta, dice. Yo he acabado mi carrera, yo he guardado la fe, le dice Pablo a Timoteo. Me está esperando una corona en los cielos, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Lo decía desde la cárcel. Increíble esa fe. Lo decía desde la cárcel. Sabía de que el verdugo estaba a las puertas, sabía de que la espada estaba sobre su cuello y que pronto habría de morir. Pero a Pablo no le preocupaba. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es. El morir es correcto. Yo no sé por qué le da miedo decirlo. El morir es ganancia. Y el apóstol Pablo tenía esa convicción, tenía esa seguridad. Y el Espíritu Santo quiere que usted y yo tengamos esa plena certeza, esa certidumbre de que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando Pablo está tras las rejas y mira a los soldados con su lanza, con su arco de flecha, con su espada y lo mira amenazante, Pablo no se preocupa. Pablo no se le eriza el cuello, no se le eriza la piel por eso. No, dice, eso para mí no es nada. Dios tiene preparado para mí una casa no hecha de manos. Hasta allí llega el Dios proveedor. ¿Lo cree usted? Hasta ahí llega. ¿Cómo reaccionaría usted ante una enfermedad incurable que el médico lo desahucia? Que el médico le dice, mire, usted vino muy tarde, ya no se puede hacer nada, vaya a su casa y que la familia se prepare, no hay nada que hacer. ¿Cómo va a manejar usted eso? Hay quienes se deprimen, lloran, se consumen de pena moral, se consumen de tristeza porque no tienen esta esperanza, no tienen su fe en este Dios proveedor. Yo quiero decirle de que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Cualquiera que sea la dificultad que estemos atravesando, Dios lo sabe. Está pendiente de nosotros y sabe la respuesta a nuestra dificultad y va a proveer una salida. ¿Usted lo cree? No le estoy hablando de fanatismo, no le estoy hablando de una mente obcecada, de una mente estrecha. La experiencia, hermanos, la experiencia lo ha demostrado. Miren, Pablo está tras las rejas. Todo preso sufre extremas limitaciones. ¿Y cuál fue el medio que Dios usó para socorrer a Pablo? La iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos le enviaba a Pablo lo que él necesitaba y ocupó a Epafrodito como correo para llevarle a Pablo lo que este hombre necesitaba tras las rejas. Así trabaja Dios, hermanos. Y Pablo se quedaba sorprendido. Se quedaba sorprendido de cómo la iglesia en Filipos había demostrado gran interés, gran preocupación por la situación de él. Y le dio el amparo, le dio el apoyo. Ese fue el instrumento que Dios usó. ¿Qué instrumento usará Dios para resolver el problema que usted tiene? ¿Tiene usted idea? ¿Tiene usted idea qué mecanismo usará Dios para resolver el problema que usted está atravesando? Usted no tiene idea. Yo no tengo tampoco idea. Pero yo sé de que Dios
tiene el control. Así como cuando usted se sienta frente a su televisor, a ver, pasame el control, dice usted acostado en el sofá. Pasame el control. Y me pasaba una limonada, ahí está acostado. Nomás aprieta botones a su gusto y antojo. Desde el 2 hasta el 120. Ahí pasa usted. Termina con dolor en el dedo. Y así como usted controla esos canales, así también Dios tiene control en nuestra vida. Miren, hermanos, la providencia de Dios es una realidad. La providencia de Dios es una realidad diaria, una realidad cotidiana. Y cuando usted lo ve en la carta a los Filipenses, y cuando usted lo ve en Habacuc que acabamos de leer al principio, y cuando usted lo ve en la historia del pueblo judío, usted dice francamente que si Dios es nuestro gran proveedor, Él sabrá resolver la dificultad que yo en este momento estoy atravesando. Quiero que lea conmigo el capítulo 4, versículos 19 y 20. Miren qué clase de seguridad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Se lo dice Pablo a la iglesia en Filipos. Pablo está muy agradecido por el noble gesto de la iglesia en Filipos. Pablo reconoce de que esa donación de los hermanos filipenses era como una ofrenda de olor grato y fragante ante Dios. Entonces el apóstol Pablo pide a Dios y espera en Dios que pueda suplirle a los filipenses todo lo que pueda ser necesario. Mire lo que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios les va a proveer lo que ustedes necesitan, le dice Pablo a los de Filipos. Pero déjenme decirle que es el mismo positivismo para usted y para mí. Yo hago mío este pasaje, hermanos. Yo hago mío esta afirmación de Pablo. Creer de que mi Dios, el creador de todo el universo, el que sostiene todo lo que ha creado, suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Personalice usted el versículo 19. Personalícelo. Dígaselo a usted mismo. No piense en Pablo, no piense en Filipos, piense en usted mismo. Personalícelo. Y diga: mi Dios pues me suplirá. Hablando usted como usted mismo, mi Dios sabrá suplirme todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es rico, hermanos. Usted se sorprende por la riqueza de Slim en México. Usted se sorprende por la riqueza de Bill Gates. ¿Qué es la riqueza de esos hombres en comparación a la riqueza de su Padre eterno? ¿Quién es más rico? Nuestro Padre eterno, hermanos. Slim es un pobretón a la par de nuestro Padre eterno. Bill Gates es un pobretón a la par de nuestro Padre eterno. Nuestro Padre eterno es dueño de todo, aún de nuestra propia vida. Entonces, ¿por qué vamos a hundirnos en depresión? ¿Por qué vamos a hundirnos en desilusión? ¿Por qué vamos a hundirnos en desesperanza si somos hijos del gran rey? ¿O no? Entonces, no permita usted, hermanos, el deprimirse, el caer en congoja, en quedarse sin uñas porque se las come del nervio, del temor, de la inseguridad, de qué es lo que va a pasar esta semana. No, duerma tranquilo. ¿Cuándo se están durmiendo tranquilos? Sí, es que somos hijos del gran rey, hermanos. Somos hijos del gran rey. Y Él va a proveer lo que nosotros necesitamos.
¿Sabe lo que necesitamos es? Tener confianza. Tener confianza. Señor, sana a mi hijo, le dice un hombre a Jesús. Y le dice Jesús, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, creo. Ayuda a mi incredulidad. Tenía el hombre fe, pero quería robustecerla. Quería multiplicar esa fe. Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. No permita usted que la duda, que el pesimismo, que la desconfianza, que el estrés carcoma su vida, le quite la alegría, le quite el gozo de vivir. Dios es rico y Dios puede hacer grandes cosas para poder resolver nuestros problemas de la forma en que a Él mejor le parezca. Si usted no ha obedecido al Evangelio del Gran Rey, debe de hacerlo. Le invitamos para que lo haga, para que toda esa desconfianza, esa zozobra, esa presión, toda esa situación que usted sufre pueda desaparecer, porque la confianza en su Redentor le dará a usted una feliz subsistencia en este peregrinaje. Queremos invitarle para que usted deposite su confianza en nuestro bendito Señor Jesucristo, que crea en Él como el Cristo glorificado, que pueda usted actuar con un verdadero y sincero arrepentimiento, verdadera conversión hacia nuestro Padre eterno, que declare con su boca que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y tome la decisión hoy de ser bautizado para el perdón de sus pecados, y usted va a experimentar lo que es vivir todos los días confiando en nuestro Padre eterno. Si hay en usted duda, incertidumbre, a pesar de ser cristiano, a pesar de ser hijo de Dios, a pesar de que usted es uno de los redimidos, pero la desconfianza, la duda, el pesimismo, la incredulidad se ha apoderado de usted, cambie de proceder. Cambie. Porque la incredulidad, la duda, el pesimismo, la congoja, no es saludable para un cristiano, ni para nadie. Agradecemos por escuchar el programa Hablando conforme a la palabra de Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para ti y tu familia. Y te invitamos desde ya a que nos escuches la próxima vez por este mismo medio. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Y reflejar al mundo tu amor.